La Coalición Centroamérica Democrática y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala presentan el foro Justicia, para todos y todas, retos de los sistemas de justicia en el Triángulo Norte. La justicia ante grupos en situación de vulnerabilidad. Me encuentro con Docia Calderón y me gustaría que me contara de parte de qué organización nos visita hoy. De Planned Parenthood Global, también conocida como PP Global. Cuénteme un poquito la labor que realiza esta organización. Sí, PP Global es una organización que trabaja promoviendo los derechos sexuales y reproductivos y también la salud en América Latina, África y Estados Unidos. Específicamente con el grupo vulnerable que ustedes trabajan, ¿cuáles son los avances o qué limitaciones han encontrado en este camino en el Triángulo Norte o específicamente en Guatemala? Bueno, específicamente en Guatemala, los altos índices de violencia sexual, especialmente en contra de mujeres y adolescentes, creo que es uno de los grandes retos que la región y específicamente el país enfrenta. La falta de acceso a servicios integrantes de salud sexual y reproductiva a esta población de mujeres y adolescentes que además de sufrir, de enfrentar un acto de violencia sexual, también muchas veces enfrentan consecuencias graves a su salud y los estados muchas veces no están en las condiciones de darles la atención que merecen, ¿no? Entonces, vulnerando una serie de derechos humanos, entre ellos la integralidad del derecho a la salud, que viene siendo, bueno, desde la salud no solamente física, sino emocional e incluso social, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que nuestras sociedades se enfrentan al tener grandes índices de violencia y que, bueno, las mujeres y niñas se enfrentan, como te decía, algunas consecuencias, como es embarazos no deseados, y bueno, también cómo se truncan sus proyectos de vida al pasar por un embarazo no deseado y cómo también qué posibilidades reales tienen y qué posibilidades reales sobre todo les ofrece el Estado y las propias comunidades. Excelente. Igual dentro de este contexto, ¿cuál es la importancia de realizar estos foros donde se platiquen temas de justicia? Sí, sumamente importante. Hay que visibilizar por qué la necesidad de darle una nueva mirada a la justicia en la región. Mi intervención va a hablar mucho sobre la justicia de género, ¿no? Como la perspectiva de género como un enfoque especial que permite visibilizar las violaciones agravantes que tanto mujeres y niñas se enfrentan en la región y cómo también se necesitan soluciones muy específicas desde la impartición de justicia. Entonces en eso nos vamos a enfocar y eso es lo importante, ¿no? También la búsqueda de la implementación de una justicia con perspectiva de derechos humanos usando todos los tratados internacionales ratificados por Guatemala y por los otros países de la región. Entonces la necesidad de que cumplan con esas obligaciones. Santos Aguachol Gómez, de la Unidad de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial. Muchas gracias, doctor. En 2 o 3 puntos, quisiera que por favor nos dijera cuáles son los principales retos del sector justicia en cuanto a los pueblos indígenas. El primer reto es que la justicia sea accesible para que toda aquella persona que tenga necesidad de ir a un órgano jurisdiccional pueda tener accesibilidad en cuanto a al idioma, al conocimiento de los casos y al conocimiento pleno sobre cuál es su vinculación o cuál es su situación jurídica en el proceso. El segundo es que, aparte de que tenga conocimiento, obtenga una respuesta eficiente y eficaz del sistema de justicia en el sentido de que sea aplicada toda la normativa atinente al caso o atinente o relacionada a temas de pueblos indígenas. Y como tercer punto, sobre la cuestión de obtener de todos los funcionarios judiciales la aplicación del contexto normativo existente en pueblos indígenas, respetando su idioma, su cultura y su identidad cultural, que sea acorde y que no esté totalmente aislado del contenido y de lo resuelto, lo que el juez o el órgano jurisdiccional resuelva. Me encuentro con Soel Franco. Me gustaría que me contara de parte de quién nos visita. Bueno, soy el coordinador del programa Privación de Libertad y Poder Punitivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. La función de este programa es precisamente fortalecer el sistema de ejecución penal, fortalecer todo ese proceso de acompañamiento a las medidas de coerción, especialmente la prisión preventiva. Es tratar de minimizar ese impacto negativo que el poder punitivo tiene en las personas.
Y dentro de este contexto, ¿cuál es la importancia de realizar estos foros donde se platiquen temas de justicia? Bueno, uno de los temas torales, y creo que es un tema a trabajar dentro de todo el sistema penal, es la prisión preventiva. Es uno de los aspectos a mejorar en muchos sistemas, no son únicamente el sistema guatemalteco. Hay experiencias, digamos, buenas prácticas que hay que revisar, y que con este tipo de foros plantearlo a la mesa, ponerlo sobre la mesa y empezar a discutir, pues es un tema muy importante. ¿Cómo ha funcionado este tema hasta la actualidad? Bueno, la prisión preventiva actualmente las personas que están en prisión preventiva son el 50% están condenadas, el 50% están en prisión preventiva, y eso digamos que puede dar un margen al hacinamiento y a la crisis que actualmente vive el sistema penitenciario. Y precisamente por eso nosotros estamos proponiendo de que haya otras formas, digamos, de cómo dar respuesta o una salida o aplicar una medida de coerción distinta a la privación de libertad, que la privación de libertad sea excepcional, ¿verdad? Y para aquellos casos de necesidad urgente. Eso es lo que estamos proponiendo, y en buena medida consideramos que esto puede minimizar esa crisis que actualmente lleva el sistema penitenciario. Me gustaría que me contara qué temas quedan pendientes en la agenda en justicia de jóvenes y niñez. Bueno, en materia de política criminal juvenil, debemos de tener en cuenta que la mejor política criminal juvenil es aquella que contiene una política social fundamental. Hablamos en clave educativa y en clave de comunidad. Hace falta, como cualquier otro sistema, hay un talón de Aquiles que es el tema de ejecución penal juvenil. Lo que debe tomar en cuenta es toda una gama de políticas del ambiente social del joven, para que se logre el cometido, que es la culminación de sus procesos de socialización, evitar su reincidencia y que se logre insertar o reintegrar social y familiarmente de manera efectiva. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta en el sistema de justicia de Guatemala cuando se enfrenta con jóvenes que tienen conflicto con la ley? La misma ley establece que se deben de revisar todas las circunstancias personales y sociales del adolescente. Eso implica, como es una persona en proceso de desarrollo, que se debe de atender a sus necesidades educativas, de salud, familiares, recreativas, que parecía excéntrico, pero es una necesidad, y lúdicas. Eso permitirá, dentro de otros factores, ¿verdad?, dentro de esos elementos, eso permitirá una mejor atención al adolescente que ha infringido una ley. Y ahora, luego de haber terminado su ponencia y escuchar los demás puntos de vista de las áreas de vulnerabilidad, ¿cuál cree usted que es lo valioso que podemos tomar de este conversatorio que acaba de suceder? Bueno, que hay diferentes luchas, algunas más avanzadas que otras. La población de diversidad sexual es la población que todavía presenta un atraso en Guatemala. Últimamente ha tomado auge e importancia, un poco de relevancia, el trabajo, la lucha que se está haciendo por respetar, promover el pluralismo jurídico y el respeto de las personas que pertenecen a pueblos indígenas frente al sistema de justicia penal, que ese todavía es un gran desafío, ¿verdad? Pero, y en el tema de mujeres, pues aún habría que revisar cómo se están aplicando la normativa, cómo se están aplicando las diferentes normas internacionales en materia de derechos de la mujer. Y en materia penal juvenil, que es un tema que puedo hablar más específicamente, pues medir los avances. Es importante mantener un observatorio sobre los avances del sistema en cuanto a la ley nacional, pero también en relación a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Me encuentro con Aldo Dávila, que es director de Gente Positiva. Quiero preguntarle, señor Dávila, ¿cuáles son los retos que usted ve principalmente para la justicia penal en Guatemala? En el caso de la justicia penal necesitamos penas más drásticas, necesitamos que los procesos judiciales se lleven a cabo de una manera ordenada, y la corrupción, definitivamente la corrupción en Guatemala es un mal que está enraizado, y que para las poblaciones más vulnerables o más expuestas, eso nos pone en más contexto de vulnerabilidad, porque nos aísla más de creer en la justicia, de hacer denuncias públicas, de querer manifestarnos, porque sabemos de que no son escuchadas las denuncias, la mayoría de veces. Claro, y también, ¿cuáles son los avances que se han podido ver desde un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio en los últimos 20 años? Los pasos han sido muy breves, muy cortos. Tendríamos que tener más información, más acceso al lugar de denuncia, más persecución de parte del Estado hacia los faltantes a la justicia, y lo digo en todos los niveles.
pero cuando vemos que no hay políticas públicas en las que estemos incluidos todos y todas como deberíamos, nos vemos enormemente afectados. ¿Y conoce usted de alguna política pública que hoy por hoy ataque el sistema penal de justicia? Estamos en la creación de una política pública para integrar las exigencias de las diversas comunidades de la comunidad LGBTI en Guatemala. Es la primera vez que se crea una mesa de alto nivel con tomadores de decisiones fuertes y que consideramos y que esperamos se termine antes de fin de año por el cambio de gobierno. ¿Cuáles son las necesidades específicas de los grupos de diversidad sexual frente al sistema de justicia? Básicamente la sensibilización de todo el equipo de justicia, que jueces, magistrados, oficiales, que las oficinas de atención a la víctima estén sensibilizados al tema, que sepan cómo recibirnos, que le den seguimiento a los casos como en todo, como en cualquier otro caso, ¿verdad? De cualquier otro ciudadano. Como te digo, no queremos derechos nuevos, queremos equiparación de los derechos ya existentes, ¿verdad? Y tenemos derecho a la justicia, y una justicia plena, una justicia real, una justicia veraz y sobre todo una justicia que evidencie que somos un grupo vulnerable. Esta fue una producción de la Coalición Centroamérica Democrática y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, con el apoyo de ICO Cooperación y la Open Society Foundation. www.coalicioncad.org